Como siempre, el mundo se enfoca en las guerras. Para algunos, la guerra está en Irán. Para otros, el día comienza con noticias sobre Ucrania. Mientras tanto, en el mundo hay una guerra cuya importancia supera todo lo que vemos en las pantallas de televisión. Es una guerra de sistemas, ideologías o de quién controlará nuestras vidas y bienes. Nosotros mismos, o alguien que, ya sea por la fuerza o el engaño, se ha subido a un trono o a una sala de juntas y decide por nosotros. Decide nuestro destino y vida por nosotros. Hay una guerra despiadada que causa sufrimiento y muerte a los pueblos. Por ese control, una de las batallas más feroces y significativas para nuestro futuro se libra en Nueva York, en Washington y en California. Allí, donde gran parte de la población está enganchada a subsidios y limosnas. Pero primero, el resumen. Hoy es el día 22 de la operación militar estadounidense-israelí Epic Fury. El conflicto se intensifica con nuevos ataques, víctimas y amenazas. El CGRI informó ataques en Israel y Emiratos, otra ola de ataques con misiles y ya van más de 60. El ataque iraní alcanzó la zona del casco antiguo en Jerusalén, es decir, los iraníes que... Bueno, nadie en el mundo podía siquiera imaginarlo. Dispararon contra uno de los lugares más sagrados del mundo. ¿Para quién? Para los cristianos, para los judíos y para los musulmanes, para ellos mismos. Dispararon hacia donde está ubicada la mezquita de Al-Aqsa, donde Muhammad ascendió al cielo, donde Abraham, por orden de Dios, iba a sacrificar a su propio hijo. Y antes de eso, ese era el mismo lugar donde Dios creó al primer hombre. En otras palabras, los iraníes apuntaban a la piedra angular de nuestra civilización, sin importarles que también es un lugar sagrado para su religión. Como pueden ver, un poderoso misil balístico iraní atravesó las antiguas murallas de Jerusalén, destruyendo por completo una de las paredes más antiguas conocidas desde la antigüedad. El corsario fue visto en el puerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, donde mataron a 2 personas. Israel eliminó ayer al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ghaliam Reza Soleimani, y al asesor de seguridad nacional, Ali Larijani. Probablemente es el segundo funcionario iraní más importante después de Jamenei. Trump llamó a los aliados de la OTAN cobardes por no querer ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz. Netanyahu declaró que Israel escuchará el llamado de Trump y detendrá los ataques contra las instalaciones energéticas iraníes. Según él, Irán no puede enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos. El nuevo líder supremo de Irán, Madjataba, solo se comunica a través de textos y declaraciones sin videos. De repente apareció un mensaje leído en voz alta supuestamente de él, pero nadie sabe si fue creado por IA, falsificado o realmente es suyo. Miles de infantes de Marina de Estados Unidos y San Diego han sido enviados al Medio Oriente, sumando 4.500 más. En Líbano han muerto más de 1.000 personas. Más del 20% de la población ha sido desplazada. La guerra está devastando este país, antes conocido como el París del Medio Oriente. En realidad, principalmente afecta a la capital, Beirut. Pero aún así, el París del Medio Oriente. Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre ataques masivos, creo que en 6 oleadas, contra instalaciones del complejo militar industrial, infraestructura energética y transporte. Rusia y Ucrania. Esto es solo de la semana pasada. El Ministerio de Defensa reportó ataques masivos en la RPD y la región de Sumy. Según Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 9.000 militares, 6 en el retraso de las negociaciones de paz y la intensidad de los ataques mutuos contra instalaciones de energía y transporte. Rusia y Ucrania. Unión Europea, comisario de la Unión Europea, Dios mío. El Ministerio de Defensa, ellos tienen algo así aquí. Marta Cosa anunció que otros están abiertos para Kiev, como ella dijo, todos los 6 clústeres de negociación. Creo que se refiere a los 6 en los ataques a los objetivos.
Hungría bloqueó por tercera vez el crédito de la Unión Europea. 90 миллиардов евро. Rusia-Ucrania. El Ministerio de Procesos Judiciales de Orbán por no querer prestar dinero. Informó sobre un conflicto masivo, creo que el sexto, con Rusia. El proceso de paz, por supuesto, está estancado. La guerra en Medio Oriente desplazó a Ucrania de las portadas europeas. Совещаний. По данным политика, Украина главной темой на встречах, да? Rusia y Ucrania. El ministerio informó sobre un ataque masivo, creo que a 6 instalaciones del complejo militar industrial con Rusia. La pregunta es si Estados Unidos defenderá a Europa. Y parece que ellos mismos provocaron la respuesta, y por eso no lo hará. Por último, la industria petrolera y energética enfrenta el cierre del estrecho de Hormuz, principal foco en el transporte de petróleo. Rusia y su Ministerio de Defensa representan el 20% del consumo mundial. Los precios de la gasolina en Estados Unidos aumentan. Aumento de casi el 30%, 3.79 por galón en promedio nacional. El diésel pasó los $5. La última vez fueron 6 golpes. El queroseno de aviación aumentó 83% en un mes, por lo que los boletos serán más caros. Arabia Saudita alerta sobre posible alza del petróleo a 180. Rusia-Ucrania. $180 por barril. Hace poco estaba en 70-60. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre ataques masivos, creo yo, y según Borrell, la inflación en Estados Unidos alcanzará el 5% en el segundo trimestre del año 26. No es favorable para nuestras elecciones en noviembre. Los países del Golfo Pérsico planean ayudar a Estados Unidos e Israel contra Irán. Creo que el ataque a la mezquita Al-Aqsa les dará confianza para considerar justa la lucha contra Irán. Estas guerras al parecer son sangrientas, pero hay guerras aún más sangrientas pero invisibles. Por ejemplo, la guerra en el Senado como ejemplo. Bueno, ¿qué pasará si Rusia-Ucrania? El ministerio reportó 6 ataques a ATEC y al transporte. Rusia, Estados Unidos y Europa se dispersarán y los euroborregos harán lo que Ucrania hizo cada año desde 1990 hasta 1922. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre un ataque masivo, según entiendo, en 6 ataques a objetivos del complejo militar industrial, energía y transporte en Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre un ataque masivo a objetivos en Israel y una gran guerra en Medio Oriente con la participación de China, Rusia y quizá Corea del Norte. ¿Y qué pasará si los demócratas ganan en el Senado? Rusia lanzó un gran ataque contra 6 objetivos militares e industriales en Ucrania, según el Ministerio de Defensa. En 2026, los demócratas estarán en el Congreso y Senado. Si se les permite hacer trampa, harán trampa. En 2028, el Ministerio de Defensa ruso reportó ataques masivos a objetivos militares e industriales. Y todo en el Congreso para evitar que Trump logre algo. Y ellos lograrán muchas cosas para detenerlo. Billones después de la llegada de Gavin Newsom a la Casa Blanca volverán a ser desviados. Rusia y Ucrania. Europa avanza hacia un socialismo extremo con ministerios para la libertad de expresión, reunión y comercio. Dan todo el dinero al Acuerdo de París para que sus jefes lo roben. La Federación Rusa reportó un ataque masivo con 6 golpes a objetivos en Líbano y enfrentamientos entre musulmanes y la policía, sector energético, transporte, Ucrania. El ministerio reportó ataques a la industria de defensa y transporte. El partido Rusia está estableciendo un sistema de partido único en Estados Unidos y, siguiendo el ejemplo europeo, informó sobre ataques masivos, según entiendo, a Po. Se puede insultar, bueno, excepto a los blancos, claro, a ellos sí se les puede insultar, especialmente a los hombres blancos, especialmente a los judíos.
A los judíos se les prohíbe estudiar en universidades argumentando que es por su seguridad y preocupación por ellos. Varios estados intentan separarse, pero solo los transportan. Rusia, Ucrania, yo habría hecho lo mismo. La estatua de Lincoln todavía cada noche se cubre de gotas de sangre. Desde mi punto de vista, el ministerio de pero creo que basta para entender que las consecuencias de no aceptar, en mi opinión, la ley de votación en Estados Unidos superan en importancia a todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, incluyendo Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa informó sobre un ataque masivo en 6 golpes contra este proyecto de ley, que aún no es una ley, es un proyecto de ley del senador Mike Lee. Es interesante, un pequeño... Solo unos pocos estados permitieron a no ciudadanos votar, usualmente en elecciones locales. Honestamente, nunca entendí por qué algunos creen que esto es buena idea, pero es su prerrogativa, pues esos estados y sus divisiones políticas toman esas decisiones. Pero a nivel federal no es así ni debería serlo. Pero en cuanto en esas jurisdicciones aparecen personas que se registran para votar en esas elecciones específicas, de nuevo, normalmente locales como no ciudadanos, eso genera todo tipo de preguntas. ¿Qué sucede una vez que se registran? ¿Existe algún mecanismo en esas jurisdicciones para que aquellos a quienes se les permite votar en cualquier elección local de alguna manera no puedan usar ese mismo registro de votantes para votar también en elecciones federales? Los estados que lo permiten y lo hacen claramente están entre los locales. Esto no forma parte de los acuerdos basados en memorandos de entendimiento con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales involucradas, que no comparten su información, no abren sus documentos para que las autoridades federales puedan revisarlos y asegurarse de que estas personas estén separadas de la lista de votantes a quienes se les permite votar en las elecciones federales. Entonces, conspiración. La ley para salvar a América mejorará la seguridad electoral exigiendo la verificación de ciudadanía para el registro y una identificación con foto para votar. ¿Qué hacen los demócratas? Permiten que los inmigrantes ilegales voten en las elecciones locales por candidatos locales. Dicen, él vive aquí, ustedes federales no tienen nada que ver, solo votarán en nuestras elecciones, no en las suyas. Pero no tienen boletas separadas, las boletas son las mismas. Y los indocumentados deben votar por los candidatos locales, dejando en blanco la sección de los candidatos federales, limpia, vacía. Pero nadie los revisa. O sea, a quienes no tienen derecho a votar se les da la oportunidad de votar. Nuestros colegas demócratas insistieron que no era necesario. Ellos insisten en que no es necesario porque al final de cuentas ya es ilegal que un no ciudadano vote en las elecciones federales. Es un poco como decir que no hay necesidad de exigir a las licorerías que revisen las identificaciones para asegurarse de que no venden alcohol a menores, porque al final de cuentas eso ya es ilegal. ¿Cuándo tiene sentido hacer este tipo de cosas? Confía, pero verifica, porque si no lo haces, ni siquiera sabrás quién podría estar infringiendo la ley. Y esta es una de esas áreas. Hoy, uno de nuestros colegas de Oregón, el senador Jeff Merkley, dijo que la ley para salvar a América, y cito, apuñala el corazón palpitante de nuestra democracia. ¿De verdad? Bueno, eso para mí es noticia. Primero que nada, para mí es una novedad que, considerando una decisión política que cuenta con el apoyo de aproximadamente el 80% del pueblo estadounidense, el hecho de convertir esto en ley, no entiendo cómo eso puede golpear a la democracia en su corazón. Según las encuestas, el 83% de la población apoya el proyecto de ley, pero los demócratas, me refiero a los demócratas electos, dicen que esta ley es antidemocrática. O sea, ellos dicen que el 83% del electorado es tonto y que ellos, los demócratas electos, son los inteligentes. ¿Y qué van a hacer esto? O sea, van a votar en contra de esta ley. Absolutamente en contra de lo que el pueblo exige. Porque eso es la democracia, cuando ellos votan por lo que quieren y no por lo que quieren las personas que los enviaron al Congreso o al Senado.
Y quien no está con ellos está en contra de la democracia, es un tirano y un loco. La Ley de Rescate de América representa el lema común aquí y en otros lugares: facilitar el voto y dificultar el fraude. Es necesario tener ambas cosas. Si se descuida una de ellas, surgirán problemas. Si prefieres lo primero y evitas lo segundo, en realidad solo lograrás que votar sea más fácil. Eso traiciona y menosprecia el sentido de elecciones libres y justas, volviéndolas imposibles. Escuchen, creo que solo hay una razón fuerte para oponerse. Hasta ahora no he oído argumentos sólidos contra este proyecto de ley. Y aquí está la pregunta. ¿De verdad quieren tanto simplificar la votación que están dispuestos o incluso con entusiasmo a facilitar el fraude? Hasta ahora, los congresistas demócratas se han enfocado en argumentos infundados y basados en distorsiones flagrantes del propio derecho legislativo. Esto incluye, y especialmente, el texto que comienza en la página 12, línea 22, y continúa en la siguiente página. Al simplificar los requisitos para comprobar la ciudadanía, lo hacen más fácil que llenar el formulario I-9 al conseguir empleo, donde debes demostrar tu ciudadanía si eres estadounidense. Si no eres ciudadano estadounidense, necesitas una visa que confirme tu derecho a trabajar, pero nosotros lo hacemos más fácil. Lo hacemos tan sencillo, de hecho, que incluso si todos tus documentos de ciudadanía desaparecieron porque tu casa se quemó, tu perro se los comió, tu tía loca Match vino, los robó y los llevó al basurero por alguna razón inexplicable, o tal vez nunca los tuviste, todavía puedes acudir con un funcionario electoral, declarar bajo juramento y describir los hechos clave que respaldan tu declaración de ciudadanía. Ya sea cuándo, dónde y de quién naciste. Si eres ciudadano por nacimiento, obteniendo la ciudadanía por las circunstancias de tu nacimiento. Si eres ciudadano naturalizado, indica dónde, cuándo y cómo obtuviste la naturalización, y la fecha exacta o aproximada. Esto simplifica increíblemente las cosas y traslada la responsabilidad al Estado si eres uno de aquellos a quienes les falta parte de la documentación o incluso toda, ellos lo ignoran. Muchos de sus otros documentos combinan varias cosas. Eso es racista y sexista. ¿Te suena? Ya lo has oído antes. Muy a menudo, cuando esto surge, sucede en un contexto como este, donde ambos argumentos son pistas falsas. Ambos argumentos parten de suposiciones racistas y misóginas, y solo sirven como cortina de humo para otra cosa. ¿Por qué afirman eso cuando es tan obviamente inaplicable? No se puede conciliar eso con el texto del proyecto de ley para hacer tal acusación. ¿Qué ocultan? ¿Qué intentan esconder? ¿Qué falta? ¿Cuándo es este el argumento al que intentan volver como un perro a su vómito? No imagino nada más racista o misógino que los argumentos presentados, al menos aquí. Se puede pensar en algo, pero es difícil encontrar algo más racista o misógino que las suposiciones que están en la base de esos argumentos. Miren, mostrar una identificación y prueba de ciudadanía es algo que los estadounidenses tienen que hacer todos los días. Para conseguir un trabajo, abordar un avión, abrir una cuenta bancaria, inscribirse en la escuela, limpiar la nieve en Nueva York, recibir beneficios, que los veteranos reciban prestaciones de seguridad social, obtener una licencia de caza o pesca, elegir una licencia o recoger medicamentos con receta. Para entrar al Convención Nacional del Partido Demócrata, necesitas confirmar tu identidad con una credencial de elector. Para investigar y participar en el convención, debes demostrar que eres delegado y tienes derecho a estar ahí. Sí, lo hacen de tal modo que, si llaman a esto Jim Crow 2.0, entonces el Partido Demócrata también lo es. Mike Lee resumió todas las expresiones, lo que indica objeciones del Partido Demócrata. No veo ninguna objeción que tenga sentido. Entonces, ¿cómo debatir o hablar en serio? Todo lo que dicen es completamente opuesto a lo que está escrito en la ley. O sea, ellos miran y dicen, según esta ley, es imposible obtener los documentos. ¿Y qué dice ahí? Como dijo Mike Lee, en la página 12, en el punto 20, está escrito cómo hacerlo y hacerlo gratis. Hacerlo de tal manera que cualquiera pueda llamar. ¿Puedes acceder a ese sitio web? En pocas palabras, si no tienes documentos, entonces o no tienes derecho a votar, o si tienes derecho a votar, entonces es gratis para ti. En menos de 4 semanas te los reponen. Esto es lo que está escrito en el propio texto, como él dijo, página 12.2.
кажется. Recuerdo el concepto de que si hay alguien que no es ciudadano de los Estados Unidos y viola la ley de derechos electorales, y luego pensamos que solo los ciudadanos de los Estados Unidos realmente voten en nuestras elecciones. ¿Saben qué? Todavía tenemos elecciones, todavía votamos. De alguna manera, nosotros, los habitantes de Oklahoma, en todo el país, siempre verificamos identificación y ciudadanía al hacerlo. Es una propuesta razonable para todo el país, ya establecida por ley. Aprobemos una ley ejecutiva. Fui secretario de Estado de Ohio de 2011 a 2019 y el principal funcionario electoral. Soy una de las pocas personas en el Congreso que alguna vez ha sido responsable de organizar elecciones, e hicimos que votar fuera fácil y el fraude difícil en Ohio. Muchos colegas en el país hicieron lo mismo, logrando esto mediante la identificación con fotografía. Otra forma es gestionar bien las listas de votantes. La identificación con foto debe ser estándar nacional. La identificación con fotografía es popular entre los estadounidenses. Esto mejora la integridad de las elecciones. También mejora la realización de las elecciones. Quiero que comprendan desde un enfoque práctico lo mucho más sencillo que es para los empleados de las comisiones electorales cuando hay una ley de identificación con foto. Porque todo lo que tienes que hacer el día de las elecciones es, cuando te acercas al trabajador de la casilla, que puede ser uno de tus vecinos mayores o un joven, todo lo que ellos tienen que hacer. Solo es tomar tu identificación con foto, pasar la banda magnética por el lector y listo. Aparecerán tu foto y datos, así saben qué boleta darte. Esto también mejora la administración electoral. ¿Qué es lo que no les gusta de esto? ¿Alguien duda de que solo los ciudadanos deben votar? Si me preguntan, no todos los ciudadanos deberían votar. Primero, ahí no importa, ahora no importa, pero teóricamente solo los ciudadanos tienen derecho a votar. Y esa ciudadanía, demostrar que eres ciudadano no es solo que llego y digo que soy ciudadano, ya, entro. Y luego demostrar que tú eres tú. Parece sentido común. ¿Usted qué opina? Intenta ir al banco y decir, dame dinero de esa cuenta de allá. Te piden documentos y respondes, ¿no te da pena pedirlos? ¿No crees en mi palabra? Pero el 100% de los demócratas en el Senado, le tienen miedo precisamente a este proyecto de ley. Más que a cualquier otra ley, disposición, decreto o reglamento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Tienen razón los republicanos? Y si en Estados Unidos florece el fraude electoral, entonces la mayoría de los distritos donde la diferencia es de hasta 3%, menos de 3% a favor de los demócratas, pasarán a los republicanos. Y ya. Otra batalla se libra en las grandes ciudades industriales de Estados Unidos. Y precisamente en aquellas donde los demócratas han estado gobernando durante muchos años, tomaron el poder y por alguna razón siempre ganan. Sin opciones, ganan y ya. Eso es. Solo los demócratas no entienden por qué ganan, ¿verdad? Entonces la gente acomodada se cansó de ser vacas lecheras. Y ya llevan muchos años empacando sus cosas y su dinero y mudándose de los llamados estados azules a los rojos. Los estados rojos, como Texas y Florida, son republicanos. Kathy Hochul is the mayor. Kathy Hochul es la alcaldesa, en realidad la gobernadora de Nueva York, y ahora está suplicando a los neoyorquinos adinerados que regresen. Han perdido a muchas personas ricas cuyos impuestos son sumamente necesarios para sus gigantescos programas estatales. Kathy Hochul, que antes celebraba que se fueran, ahora los necesita porque requiere su dinero. Y siendo muy consciente del hecho de que necesito personas con altos ingresos para mantener esos generosos programas sociales que queremos implementar en nuestro estado. Ahora lo voy a decir en palabras más sencillas. Necesitamos a los ricos para poder exprimirlos y así dar limosnas. A los pobres y quienes nos apoyaron, ya que prometimos limosnas, pero ahora no tenemos recursos. Eso es. Para que no crean que solo digo cosas bonitas, damas y caballeros. Entonces, Nueva York.
digamos, $200,000 los recibes, vives en la ciudad de Nueva York y entregas $65,000. Viviendo en Miami, en Florida, entregas $50,000. Es una gran diferencia, sobre todo porque vivir, comer y todo en Nueva York cuesta mucho más. Principalmente se van quienes llamamos acomodados, con ingresos de $1 millón al año o más. En realidad solo el 2% se va. Ese 2% es justo quien aporta impuestos a la ciudad y al estado. En Nueva York, una familia o persona que gana $1 millón al año paga $450,000 en impuestos. En Miami paga $330,000. Esa es una diferencia de $120,000. Pero eso no es todo. En Nueva York, por un departamento de $1 millón, eso no es una vivienda lujosa en Nueva York. Debes pagar entre $50,000 y $60,000 de impuestos de propiedad. En Miami, $1 millón equivale a una vivienda lujosa, $21,850. Eso representa otros $30,000 a $35,000 ahorrados. En Nueva York esperan que la situación empeore y siga empeorando. Y en Florida, que la situación va a mejorar. Y luego mejorará aún más. ¿Dónde quieres ir? Algunos millonarios patrióticos respondieron, está bien, envíenme los cheques. Quiero decir, si quieres apoyar, tal vez el primer paso debería ser ir a Palm Beach y ver a quién puedes traer de regreso a casa, porque nuestra base fiscal ha sido socavada, así que filosóficamente no tengo ningún problema con eso. Así es como debo ver el hecho de que estamos compitiendo con otros estados. La competencia con otros estados, desde su punto de vista, es algo malo. Desde mi perspectiva, es maravilloso. De lo contrario, ustedes nos habrían asfixiado a todos. Si no tuviéramos a dónde ir, antes cantaba otra canción. Súbete al autobús y vete a Florida. Ese es tu lugar. Lárgate de la ciudad. Lárgate de la ciudad. O sea, ella gritaba, lárguense. Bueno, para que sus idiotas ante quienes hablaba gritaran ¡hurra! Y para que la eligieran. Y ahora, cuando no hay dinero y hay que cumplir las promesas, de repente dice, espero que haya multimillonarios patriotas. ¿Patriotas de qué? ¿Patriotas del robo? Fuera. Lárgate de la ciudad, lárgate de la ciudad. Bueno, naturalmente lo principal es encender a la multitud que grita alegremente, ¡lárguense! Y no necesitamos su dinero. En realidad, a ellos no les importa a quién va a robar para darles lo que les prometió. Por eso, de hecho, votan por ella. En Laguna y otros lugares son unos idiotas. La multitud está fuera de control. Les dieron cerveza y bocadillos. Ella fue elegida. No hay a quien robar. Pero no se preocupen. Ella encontrará a alguien. ¿A quién y cómo robar? Si no son unos, serán otros, como Mamdalí. Prometió a los ricos y luego dijo, los ricos son quienes tienen dinero. En serio. Como dijo Dave Rubin, lo importante es que Katie, la gobernadora, afirmó, necesito a los ricos. Necesito su dinero. Bueno, ¿para qué? De nuevo, hay que ordeñar a alguien, ¿verdad? Ella tiene razón. Necesita a los ricos. Necesita dinero. El de ellos. Note she says, I need high. Fíjense, ella dice, necesito un alto patrimonio neto. Escríbanme cheques para nuestros programas sociales muy generosos. Es muy generosa con el dinero ajeno. Solo escríbanle los cheques. Pero al menos ella es sincera. Prometí mucho a los holgazanes y ahora debo quitarle a alguien para cumplir. Por supuesto no prometí dar mi propio dinero. Y ahora estoy buscando donde hay idiotas que me den un montón de lana. ¿Y para qué necesitan estos, como decía Vladimir Vladimirovich en su momento en el Sovnarkom de Leningrado, en la alcaldía del Consejo de la ciudad de Leningrado? ¿Para qué necesitan la lana, el dinero? Pues escuchen. Right now in New York City, Actualmente en Nueva York se gastan $81,000 por persona sin hogar. Pongan atención. Sí, que vivan seguros. Sería distinto si demostraran que ese dinero ayuda a los sin hogar a salir de las calles y conseguir trabajo, pero no hay pruebas. De hecho, la cantidad de personas sin hogar en la ciudad solo crece.
Solo piensen lo loco que es esto. Ella quiere sus programas generosos. Generosos. Bueno, sí que son generosos. $81,000 por cada persona sin hogar. Pensarías que habría menos personas sin hogar y que esto funcionaría, pero entre más dinero se invierte, más personas sin hogar hay. Por supuesto, en Los Ángeles les llevan comida, bebidas, ropa y, si lo pides mucho, hasta drogas. Quienes llevan esas cosas no rinden cuentas a nadie. Y para que quede claro cuántas cosas dieron a los indigentes y cuántas vendieron a sus clientes que ya tienen, ¿usted cree que se roban la mitad o más? Intentemos sacar una conclusión. Mientras rugen guerras locales, silenciosamente ocurre lo que va a definir el destino del mundo. No con cañones y misiles, sino con el derecho de hacer trampa electoral. No con tanques, sino con impuestos municipales a los ricos. Mientras estos impuestos, después de que los usuarios lleguen al poder federal, el llamado poder, y apliquen estos impuestos en todo el país, para que no puedan huir de un estado a otro evitando estos impuestos. En cuanto eso suceda, se acabará el gran egoísmo. El experimento llamado Estados Unidos de América terminará. Responsabilidad personal, individualismo y libertad. Mi cachorro ladra y llora porque quiere entrar al cuarto. Por eso, aunque a alguien no le guste todo de Donald Trump, a mí personalmente todo me parece bien, la verdad. Así que piensen en eso, de dónde viene. Él intenta salvarnos. Eso es todo, damas y caballeros. Hasta la próxima.